Ahí está. Bueno, bienvenidos a este Q&A, que son una serie de encuentros abiertos y gratuitos que organizamos desde Edison para que ustedes puedan hacerle las preguntas que quieran a diferentes expertos del mundo digital. En este caso a Flor Gómez, que se especializa en UX Writing. Y bueno, el título de este encuentro es ¿qué necesitas saber de UX Writing para complementar tu perfil profesional? Les cuento un poco de qué se trata Edison. Somos una startup que co-crea cursos online en vivo junto a diferentes referentes del mundo digital. Nuestro objetivo es acelerar su carrera con estos cursos cortos, dinámicos y aplicables para que puedan aplicar en su día a día laboral el contenido que ven en las clases. Ya lanzamos cursos de UX, de producto digital, de growth marketing, de data analytics y de muchos otros temas más, junto a referentes de empresas como las que ven acá en pantalla, que bueno, seguramente conocen a muchas de ellas. Y bueno, estos son algunos de los cursos que se vienen ahora en Edison. Bueno, el de Flor arranca el próximo lunes, el 29. Tenemos otro acá de diseño UX también. Y bueno, si entran a nuestra web, a somosedison.com, ahí van a ver toda la oferta de cursos que se vienen ahora. Bueno, les cuento algunas consideraciones sobre esta reunión. Como vieron, recién puse a grabar para que bueno, quede toda la charla grabada y la puedan repetir. Después la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que la pueden volver a ver cuando quieran. Y bueno, también va a estar disponible para quienes no se pudieron conectar hoy. Este es un espacio de Q&A, así que pueden hacer las preguntas que quieran en el link de Slido que les voy a pasar ahora por el chat. Y también pueden votar las preguntas que les interesen más de las que ya están hechas ahí. Así que bueno, Flor, te doy la palabra. Ahora paso el link al chat y comenzamos. Buenísimo, gracias, Agus. Bueno, ¿cómo están todos? Bueno, ya somos 17, así que podemos empezar. Gracias por estar, gracias por sumarse, por interesarse en este espacio. Voy a compartir mi pantalla también. Acá, compartir. Ahí están viendo, ¿no? Sí, sí. ¿Están viendo? No soy muy amiga de Zoom yo, o sea, como que para trabajar uso Meet y el Zoom es como... A ver, ahí ven, ¿no? Sí. Bueno, voy a presentar. ¿Ahí bien, están viendo grande? ¿Sí? Sí. ¿No? Sí, perfecto. Bueno, a ver. Bueno, me voy a ir presentando para las personas que no me conocen, igual ya vi que hay algunas caras conocidas, así que nada, pero para que sepan un poquito más sobre mí. Bueno, soy Flor Gómez, el próximo lunes vamos a empezar un curso nuevo junto a Edison, que trata de UX Writing, después les voy a explicar un poco más. Y bueno, yo de base de mi carrera, yo estudié publicidad y comunicación, hace como 15 años atrás, todavía no existía el mundo del UX, y bueno, después fui haciendo cursos de lo que en aquel momento se llamaba comunicación digital, un poco también de SEO, íbamos haciendo cursos a medida que iban surgiendo estas nuevas tecnologías, hasta, bueno, llegar a lo que fue UX hace más o menos 6 años que me dedico a UX. Y bueno, actualmente estoy trabajando en una startup que se llama Will the World, no sé si la conocen, si no la pueden googlear. Es una startup que ofrece servicios de turismo para personas con discapacidad. Entonces hay un desafío súper interesante para crear experiencias para este tipo de usuarios, bueno, que ya tienen distintas barreras en su vida, entonces
lo ideal es generarles una experiencia muy simple y muy cercana para que se puedan sentir a gusto y puedan concretar sus viajes. Antes de esto trabajé en Mercado Libre, más que nada en Mercado Pago, pero bueno, en Mercado Libre. Llegué a liderar un equipo bastante grande de distintos países, de México, Argentina, Brasil. Más que nada ahí estaba en el producto de Point, que son las maquinitas de pago, los postnet de Mercado Pago. Y previo a eso trabajé en la Caja Seguros. Para los que no son de Argentina, es una aseguradora bastante grande acá. Y más que nada, bueno, ahí hice todo mi recorrido de marketing, publicidad, y después fue mutando a comunicación digital y UX. Lo que más me gusta de mi trabajo es ver el impacto que generan mis contenidos, ya sea cuando hacemos testeos o cuando, bueno, salen directamente a la luz, a producción, y ver que eso genera un impacto, que las métricas responden a ese contenido, que las personas lo entienden y nada, lo usan. Eso es lo que más me genera como satisfacción. Y dato de color, me gusta mucho leer y no es, digamos, está conectado, ¿no? Me gusta leer y me gusta escribir, desde muy chica leo y escribo, y bueno, también está muy conectado con el mundo de la redacción y del writing. Bueno, dicho esto, ya vamos a empezar a hablar un poco de la temática de hoy, que es, bueno, ¿qué necesitan ustedes saber de UX Writing para potenciar su profesión? Ahí estuve viendo que muchos son UX Writers, pero también hay Product Managers, hay diseñadores también acá en la charla. Así que nada, acá la idea es que esta charla sea descontracturada y que también me puedan ir haciendo consultas. Y les voy a dar mi visión, porque no es que esto es una teoría escrita en piedra. Para mí es muy importante el UX Writing en un producto digital porque es lo que las personas leen, es con lo que las personas van a interactuar. Obviamente que tiene que ir de la mano con el diseño, tiene que ir con la mano de la estrategia del producto, después tienen que funcionar todas esas pantallas, pero las personas, si no entienden el contenido que está en la pantalla y no entienden qué es lo que tienen que hacer, ahí va a haber una barrera, va a haber una red flag que va a impedir que las personas hagan la tarea que tienen que hacer y que continúen con el recorrido. En definitiva, es cómo nosotros interactuamos, ¿no? con las personas, con nuestros usuarios, a través de las palabras. Obviamente que si el diseño no es tampoco el adecuado, alguna barrera va a haber, y así sucesivamente, porque bueno, se trabaja en equipo justamente. Pero es muy importante que la comunicación sea la adecuada, que estemos dirigiéndonos a nuestros usuarios de la forma correcta, entendiendo el contexto en el que están, entendiendo de dónde vienen, ¿no? Si estamos en un flujo, o en una landing, o en un email, o donde sea, entender de dónde vienen esos usuarios, a dónde queremos que vayan. Entonces, eso lo hacemos a través de las palabras, los tenemos que guiar. Entonces es súper importante que, por más que algunos de ustedes no sean UX writers, tengan nociones básicas o no tan básicas, por ahí más avanzadas, sobre esto, porque después todo se va complementando y es mucho más fácil. Les puede pasar, no sé si acá hay casos en los que ya estén trabajando, designers que estén trabajando en empresas o en startups, y muchas veces tienen que hacer ustedes el contenido, los diseñadores, porque tal vez no hay UX writers o hay muy poquitos. Por ejemplo, en donde estoy, en Will the World, son 3 diseñadores con un UX writer, es decir, esa es la proporción que hay. Entonces muchas veces los diseñadores tienen que ponerse un poquito a ayudar, por más que después el contenido final lo escribe la persona responsable del contenido, pero es importante ir entendiendo cómo estas partes se ensamblan. Lo mismo es si tienen un trabajo freelance, viene algún potencial cliente, les pide hacer una app, les pide hacer algo digital, y ustedes tal vez no tienen una dupla para que esa persona escriba y ustedes diseñen. Entonces tal vez ustedes
mismos los diseñadores se ponen al hombro la parte de la escritura, entonces eso está bueno también para que sepan y que lo puedan implementar. Y también si son personas que tienen el rol de dar feedback, como por ejemplo personas de producto, de negocio, que trabajan de la mano con el equipo de UX, también está bueno entender cuáles son las técnicas de UX Writing, cuáles son las tendencias de escritura, como para también poder dar un feedback asertivo y bueno, ir viendo el camino correcto en equipo, ¿no? Así que para mí es súper importante que todos en el equipo, todos y todas, sepan cómo escribir, cómo interactuar con los usuarios, porque en definitiva todo hace a la experiencia, ¿no? Así que para mí es súper importante que más allá de que se especialicen en esto o no, bueno, tengan conocimientos porque todo hace a la experiencia. Bien, acá hay 3 factores que bueno, los vamos a ver más en profundidad en el curso, pero que son como los mantras, ¿no?, del UX Writing, ¿no? Que los contenidos tienen que ser claros, simples, ¿sí? No rebuscados, no tienen que estar, el objetivo de esa comunicación no tiene que estar escondido, tiene que ser bien claro, tiene que estar a la vista. Después que haya consistencia, es decir, que si yo voy a impactar a mi usuario con un mail, con un flujo, con una landing, que todo tenga, digamos, como la misma onda, el mismo estilo de comunicación, porque si no, ahí las personas se marean, no entienden la identidad de la marca, ¿no? Entonces está bueno que haya una consistencia, tanto visual como también de escritura, ¿no? Porque obviamente los que son diseñadores deben saber que sí, hay un manual de marca, hay colores de la marca, entonces nos tenemos que ir manejando en esas, ¿no?, en esas áreas. Con la redacción pasa lo mismo, ¿sí? Y después obviamente que sean usables los contenidos, es decir, que tengan un objetivo concreto y que me vayan guiando hacia un objetivo, hacia una acción. Y acá vamos a ver algo súper importante, que escribir no es lo primero, porque muchas veces pasa, bueno, los que son redactores lo sabrán muy bien, que muchas veces vienen y te piden algo de último momento, esto es urgente, esto es para mañana, o te dicen, ay, ¿por qué te llevó tanto tiempo escribir esto si era solo una frase? Bueno, en realidad lo que siempre hacemos antes de escribir es analizar, planificar, briefiar, ¿no? Y por último, miren dónde está el paso de la escritura, a lo último. Entonces, este es un pequeño recorrido que solemos hacer, ¿no? Que viene la iniciativa, lo que solemos llamar kick-off, viene la iniciativa, los objetivos del negocio, vemos cómo organizamos esa iniciativa. Después hacemos un brainstorming que puede llevar un benchmark, digamos, es como una etapa más de investigación, de análisis. Después comenzamos a hacer el brief, ¿no?, con todos los objetivos, definiendo el tipo de usuario al que estamos impactando. Bueno, documentamos todo lo que ya investigamos y todo lo que vamos a hacer. Después empezamos a ver el storytelling, ¿sí?, esa estructura, ese hilo conductor que vamos a plantear para realizar nuestro contenido. Lo que es storytelling también en el curso lo vamos a ver en profundidad. Hay distintas formas de plantear un storytelling y distintas técnicas, distintos recursos, ¿sí? Una vez que definimos cómo es ese storytelling, cómo queremos contar esa historia, bueno, finalmente ahí escribimos los contenidos, empezamos a escribir. Y esto obviamente no termina acá, porque después tenemos las rondas de feedback, de iteración, las pruebas, ¿no? Entonces, todo el proceso que tenemos que hacer antes de ponernos a escribir es bastante largo, ¿sí? Y la idea también es que ustedes puedan entender esto, ¿no? Ya sea si son redactores o no, que también cuando le pedimos algo a un redactor, bueno, hay que darle toda la información completa, porque a veces, nada, después podemos escribir cualquier cosa, el usuario entiende otra cosa y al final no se termina concretando el objetivo que queríamos. ¿Y qué cosas necesitan saber? Acá estamos con las claves de la cuestión. Muchas cosas tienen en común con los UX designers y con los product managers, porque obviamente esto es un equipo, es un todo. Entonces,
Estos puntos son comunes, ¿no? Conocer el perfil de los usuarios y su contexto, bajar el objetivo de negocio al objetivo de comunicación. Después esto, que es súper importante, crear el objetivo de cada pantalla, de cada interacción, porque a veces tenemos como el objetivo de todo el flow, ¿no? Hablando de un flujo de una aplicación, ¿no? Como ejemplo. A veces queremos que el usuario pase por distintas pantallas hasta, no sé, realizar una compra. Pero ahí tiene distintos pasos, entonces hay que definir, bueno, en este paso tiene que ingresar sus datos personales, en el siguiente tiene que ingresar los datos de la tarjeta, en el siguiente tiene que revisar y confirmar. Entonces ahí vamos planteando un objetivo pantalla por pantalla, porque si no, van a quedar pantallas como medio Frankenstein, como una mezcla de cosas que no se va a entender, entonces es súper importante identificar el paso a paso que tiene que hacer la persona y ahí nos va a dar la pauta de cómo estructurar esa información. Esto que es muy importante, sobre todo para los que no son redactores, tener un contenido modelo para cada tipo de pantalla o flujo, ¿sí? Buscar referencias. En el curso yo les voy a facilitar, por ejemplo, ejemplos de onboarding, ejemplos de pantallas de error, ejemplos de congrats, ejemplos de landings, ejemplos de mails, porque ahí ustedes ya van a tener ejemplos, ¿no? de base como plantillas, y se van a poder guiar. Muchas veces, a veces tenemos que hacer una pantalla de cero, y ahí ya no sabemos, ¿no? por dónde empezar. Pero si vamos teniendo una guía, una referencia con distintas pantallas, bueno, podemos tomarlo de referencia y después llevarlo a nuestro producto. Así que eso está bueno, y obviamente que hoy en día también con Google se pueden buscar muchos ejemplos de distintas pantallas, de distintos casos, y también nos podemos ir guiando. Pero bueno, muchas veces en Google hay ejemplos, ¿no? Que no están tan buenos y no sabemos si son como referencias buenas o no. Así que bueno, eso es súper importante, y también ustedes mismos de poder investigar, ¿no? Tal vez vemos una app que nos gusta mucho porque es muy amigable y porque es muy fácil de usar, entonces ahí también tenemos que observar, ¿no? Como qué interacciones, o sea, cómo marcaron la estructura, cómo es la interacción. Eso también está bueno, como empezar a observar el contenido de las apps que nos gustan, que nos parecen que tienen un buen storytelling, que puede ser Spotify, por ejemplo, que tiene un buen storytelling. No sé, aplicaciones por ahí más duras, como bancarias, como Mercado Pago, también tienen experiencias muy buenas. Entonces ahí nos podemos ir llevando algunos ejemplos. Yo, por ejemplo, mi celular está lleno de capturas de pantalla con un montón de ejemplos de cosas que voy viendo, emails, le voy sacando captura para después ir teniendo de referencia. Obviamente porque ya prácticamente está todo inventado, entonces podemos buscar referencias. Y también nuestros flujos, nuestras pantallas, seguramente ya sean casos, ¿no? Un onboarding, bueno, hay un montón de ejemplos de onboarding. Hay que ver cuál es el que mejor se adapta a mi producto y cómo voy a guiar al usuario a hacer ese onboarding. Después, por otro lado, que es lo más importante, y los diseñadores también lo tienen muy claro, que es escribir contenidos enfocados en el usuario, no enfocados en la marca, ¿sí? Ahí hay una diferencia muy grande entre lo que son contenidos publicitarios, contenidos comerciales y contenidos de UX. Con los contenidos de UX, el usuario es el protagonista de la comunicación. Siempre le tengo que indicar lo que tiene que hacer, el beneficio que va a tener haciendo esa acción. En cambio, por ahí los contenidos como más comerciales, más de marketing, sí, por ahí hablan más de la empresa, ¿no? De lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros le damos a los clientes y todo. Entonces ahí hay que entender bien esa diferencia para no empezar a hablar de nosotros en primera persona. El siguiente punto es aplicar consistencia y otras técnicas básicas de UX Writing. Bueno, la consistencia es como una palabra clave que está siempre presente, que es como la consistencia visual, la consistencia de UX, ¿no? Si el menú siempre va a estar, si la gente ya está acostumbrada a que esté en el margen superior izquierdo, bueno, ¿para qué se lo voy a poner en otro lado? Entonces con el UX Writing pasa lo mismo. ¿Por qué le voy a decir otra palabra si en realidad las personas están acostumbradas a leer y accionar sobre esta otra, ¿no?
y también que siempre esté la misma, para que también las personas puedan estar más cerca de nuestro producto. Y la última, que es la más importante, creo yo, porque es tener la capacidad de iterar. Porque si no tenés la capacidad de iterar, es decir, de recibir un feedback, reescribir, pedir más opiniones, pedir feedback, hacer un testeo, bueno, ahí si no aplicás la iteración, y bueno, vas a tener un contenido que por ahí a vos te gusta muchísimo, pero después las personas no lo van a comprender, no lo van a saber usar, ¿no? Entonces a veces nosotros tenemos que salir, ¿no?, del rol de defender tanto nuestro trabajo y estar abiertos también a otros puntos de vista, a otros feedbacks. Obviamente a veces puede pasar que viene un stakeholder y te da un feedback que no es correcto, pero bueno, ahí lo podés debatir con racionales, que es también algo que yo les voy a enseñar en el curso, de cómo, con qué racionales pueden defender ante stakeholders que a veces no tienen razón, porque a veces puede pasar. Pero sí tenemos que estar muy abiertos para iterar, porque es parte de nuestro trabajo, digamos, diario, constante. Creo que nunca hice un contenido de una vez y así salió, o sea, creo que jamás. Entonces, ahí si somos un poco como que estamos a la defensiva para iterar, bueno, ahí no nos va a ir muy bien porque tenemos que estar abiertos a iterar y a recibir feedback. Bien, y acá les traje un pequeño ejemplo para spoilear un poquito lo que vamos a ver en el curso y que también ustedes se lleven algo bueno de esta charla, algo práctico, que es cómo más o menos nosotros podemos llegar a armar una pantalla en este caso les traje un ejemplo de una pantalla de error, que es de una página, una landing que está en mantenimiento, ¿no? Pero te puede pasar con cualquier tipo de pantallas, en un flujo, en cualquier lado, ¿no? Entonces, muchas veces yo lo que hago es estructurar ese contenido, y qué es lo que no puede faltar. No puede faltar que le esté dando al usuario una visibilidad del estado, ¿no? El contexto, qué es lo que está pasando. Después le puedo dar una propuesta, una solución a lo que está sucediendo, y después, por último, una salida, un call to action, ¿sí? Porque a veces nos olvidamos de esto y le ponemos la cruz arriba y bueno, que el usuario siga navegando y chao. Pero está bueno ir guiando, ¿no? Si es que es una pantalla que no es muy feliz, ¿no?, de comunicar, podemos darle una salida, podemos darle un medio de contacto, ¿no?, como para suavizar un poco ese momento. Y está bueno diferenciar y estructurar, ¿no?, esta información que yo le quiero dar. Porque si primero empiezo con la propuesta y después le doy el contexto, me va a quedar medio mezclado, como que también le tengo que ir contando una historia ordenada, ¿no?, al usuario, por más que sea una pantalla, entre comillas, simple. Así que vamos a ver un ejemplo. Muchas veces van a ver que en pantallas de error, en landings, directamente te ponen el 404 error, ¿no? Y tal vez las personas no saben lo que es un error 404, no tienen por qué saber, y a veces uno dice, ¿qué onda? O sea, se cayó la página, no está más, esta marca no existe más, o qué pasó, ¿no? Como que no hay mucha explicación. Y acá les traje una pantalla que hicimos hace poquito en Will, donde sí, se nos cayó directamente, o sea, hubo una caída de nuestra página, de nuestra web, entonces teníamos que subir algo como para dar una explicación, porque había gente que estaba ingresando. Entonces, le dimos visibilidad, ¿no?, del estado, ¿no?, el contexto, que estamos en mantenimiento, lo cual no era muy verdad, porque en realidad se nos había caído la página por un error interno, pero bueno, el usuario no tiene por qué saber eso, entonces le dijimos, bueno, estamos haciendo un mantenimiento. Y después le damos una propuesta, una solución, que es, bueno, ya volveremos, ¿no? Volveremos en poco tiempo, como no sabíamos cuánto íbamos a poder tardar en, digamos, volver a publicar todo, le dijimos, bueno, poco tiempo. Pero le dimos un call to action, que en realidad fueron dos. O sea, que te podés contactar por email o nos podés llamar, ¿no? Entonces ahí la persona que tenía ganas de ver nuestra web o quería ponerse en contacto con nosotros, ahí ya, bueno,
se queda como más tranqui de que están haciendo un mantenimiento de la página y me voy a poder contactar, ¿sí? Fíjense, estos ejemplos hay un montón, de error 404 o el típico ups, pasó algo, bueno, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Entonces a veces está bueno dar un poco de contexto de qué es lo que está pasando. A veces por ahí, como les digo, nos pasó a nosotros, no es tan transparente lo que pasó porque no le podemos decir, tuvimos un error interno, se nos cayó toda la web, pero decirle que está en mantenimiento, ya la persona se queda tranquila de que, bueno, estamos haciendo algo, un update de algo y ya. ¿Sí? Así que bueno, este es un ejemplo que se pueden llevar para poder implementar si tienen pantallas de error o pantallas de este tipo, ¿no? De que a veces no carga la pantalla, o hay un error de API, ¿no? No se conectan bien los sistemas y surge un error. Bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo hacer. Dar visibilidad del contexto, del estado, una propuesta y una solución, y por último, una salida, ¿no? Un call to action. ¿Sí? Así que bueno, antes de empezar con las preguntas, también les quiero contar para quienes estén interesados, interesadas en el curso que vamos a empezar el lunes que viene, todo lo que vamos a ver. Es un curso de 6 clases, bastante intensivo, porque traté de poder explicar y compartir casi todo lo que sé, prácticamente, para que ustedes también se puedan llevar. Y va a ser un curso también que yo les voy a dar muchos ejemplos, se van a poder llevar, como les dije antes, como plantillas para poder después replicar, o que les sirvan de inspiración, de referencia. Les voy a dar también como materiales para documentar, ¿no? Para hacer briefs. Así que bueno, como que en la primera clase va a ser más introductoria y vamos a ver, digamos, cómo es la dinámica interna de cuando llega un proyecto, como UX Writers, qué tenemos que hacer, qué tareas de investigación y de análisis tenemos que hacer, porque como les dije antes de empezar a escribir, tenemos todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en la primera clase vamos a ver todo lo que es la etapa de kickoff y brainstorming, y de análisis y de investigación, ¿sí? En la clase 2 nos vamos a enfocar más en el brief de trabajo, en esa documentación que nos va a servir de base para poder realizar todos los contenidos. Ese brief es como un documento madre, como la Biblia, porque después muchas veces pasa que viene un stakeholder y te dice, no, pero esto lo quiero cambiar a tal cosa. Y vos ahí decís, no, pero en el brief, mira, acá el objetivo dice que es esto. Si no, hay que cambiar el objetivo y eso lleva un trabajo mayor, ¿no? Muchas veces me ha pasado de que viene un stakeholder que por ahí no tiene tanto contexto del detalle fino, entonces ahí pues le compartís el brief y queda todo un poco más aclarado. En la clase 3 vamos a ver esto del storytelling, de cómo las alternativas que tengo de contar una historia en diferentes formatos, ¿no? Que puede ser una landing, puede ser una serie de emails, puede ser un flujo también que tenga pasos, ¿no? Cómo le voy a contar toda esa historia al usuario, y que vamos a ver técnicas de storytelling más de redacción, pero que obviamente nos podemos inspirar en esas técnicas para crear contenidos de UX, ¿sí? Siempre que usemos un storytelling, ¿no? Una historia, la gente también lo va a recordar más, ¿no? Porque es algo más amigable de que si yo voy y le digo directamente por ahí lo que tiene que hacer, si yo le hago un poco más de historia, ahí la gente lo va a recordar, lo va a compartir, ¿sí? Muchas veces pasa, no sé si tienen Spotify, que a fin de año te muestra como el resumen de las canciones que vos escuchaste todo el año. Bueno, ahí le ponen mucho storytelling, ¿no? Y te cuentan cuáles fueron los artistas que más escuchaste, cuál fue tu canción más escuchada. Bueno, todo eso está aplicado, tiene storytelling. Después en la clase 4 vamos a ver distintas técnicas de UX. Ya ahí les voy a mostrar más que nada técnicas de jerarquización, de escaneo, técnicas de agrupación por temas, de consistencia, para que ustedes puedan aplicar a sus contenidos.
La clase 5, si bien todas las clases tienen algo de práctica y de ejemplos, la clase 5, ahí sí vamos a crear contenidos y vamos a hacer puestas en común y vamos a ver con una consigna en particular qué contenidos ustedes van creando. Y por último, en la clase 6, vamos a ver esto que les contaba antes de poder brindar feedback con racionales, ya sea a tu dupla, ¿no? Si sos diseñador, cómo le das un feedback a tu dupla de contenidos, y también cómo defender tu trabajo ante stakeholders, también con racionales. Así que traté de poner todo esto en el curso para que se lleven de todo. Así que, bueno, eso sería un poco lo que les traje preparado, y ahora vamos a ver el espacio de preguntas, que me gustaría, a ver, no sé si está Saúl, porque yo tengo acá el slide. A ver, acá. Ah, hay varias preguntas. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. Bien. Bueno. Ay, es que yo dejé de ver. Ok, bueno, no importa. Bueno, voy a empezar a contestar, pero después de contestar estas preguntas, como nos queda un ratito, si quieren pueden abrir el micrófono y me pueden preguntar si es que no contesté las dudas. Bueno, acá la primera dice, ¿cuál es tu consejo para los UX Writers que trabajan en equipos reducidos? ¿Cómo dar a los UX más autonomía para escribir sin un UX Writer exclusivo en su equipo? Bueno, acá depende mucho la estructura que tengan en la empresa en la que trabajan y si es una startup o cómo es la relación diseñadores y contenidistas, ¿no? Lo ideal, obviamente, el mundo ideal es que haya contenidistas, por lo menos la relación 2-1 es como la ideal, pero sabemos que eso no pasa. Entonces, muchas veces lo que solemos hacer es esto, ¿no? Que los diseñadores puedan especializarse un poquito más en writing y por lo menos ayudar a la dupla, poniendo contenidos tal vez, o sea, armando las pantallas y poniendo contenidos en boceto, para que también el UX Writer después le sea más fácil poder completar, digamos, los contenidos. No es lo ideal sería que se trabaje en dupla y que los UX Writers estén desde el principio en toda la planificación, en toda la iniciativa, pero bueno, sabemos que en la realidad esto a veces no pasa. Entonces, sería bueno que el diseñador o diseñadora pueda ayudar en ese rol, y por eso me parece súper valioso que ustedes puedan complementar su profesión con conocimientos básicos de contenidos. Eso ayuda un montón. Desarrollar si no somos UX Writers. Bueno, habilidades obviamente se entrenan, ¿no? Obviamente que hay personas que tienen más facilidad que otras, pero me parece lo principal observar mucho referencias que hacen otras marcas, ¿no? Y ahí estructurar un poco más la información y, digamos, observar todo el tiempo y obviamente estar abiertos al feedback. Creo que eso es lo más importante, y que obviamente después está toda la teoría, las técnicas, todos los tips que yo les puedo dar, o cualquier persona especialista les puede dar, pero creo que lo más importante es la observación, la autocrítica y poder estar abiertos al feedback. ¿Cómo entender un proyecto si no somos integrados desde el inicio? ¿Qué espacio podemos abrir con los designers? Bueno, esto a mí me ha pasado. Yo cuando trabajé en Mercado Libre empecé como senior, entonces, la relación era, sobre todo en pandemia, no sé, yo trabajaba como con 5 diseñadores a la vez, y muchas veces no me daba el tiempo para participar de todos los proyectos. Entonces lo que solíamos hacer era después tener un 1 a 1 con el designer, y que el designer me haga un catch-up de lo que sucedió, y juntos armar el brief, ¿no? Entonces tal vez el designer
que como había más músculo de diseñadores, ellos solían ir a las reuniones de kickoff y de planificación, y después hacíamos un catch-up. Obviamente, como les dije, no es lo ideal, pero pasa. Entonces, a veces es mejor después hacer un catch-up, un 1 a 1, o hoy en día hay herramientas, por ejemplo, como Loom, que podés grabar pantalla, podés explicar, y por ahí, en lugar de hacer una reunión, es un videíto de 5 minutos que te puede hacer tu compañero o tu compañera, y bueno, y ahí, digamos, haces el catch-up. Pero sí, esto suele pasar. ¿Cómo es posible ser un UX Content freelancer? Bueno, esto, mira, la realidad, yo por ejemplo trabajo con algunas marcas como freelancer, pero a través de agencias, ¿no? Como que por lo general las empresas chiquitas o las startups no van a contratar a alguien freelance, pero por ahí contratan a una agencia que les resuelva la parte del diseño, y bueno, ahí te pueden contratar a vos como freelancer. Entonces está bueno ponerse en contacto con pequeñas agencias de publicidad o de UX. Yo, por ejemplo, a veces trabajo con una agencia que es de publicidad, y que a ellos les piden cosas de UX, porque les piden emailings o les piden landings que son de UX, o también desarrollo de apps, porque a veces los emprendedores o las startups que son más chicas no saben a quién recurrir para hacer un desarrollo de UX. Entonces, está bueno hacer contactos y también escribir, ofrecerse, ¿no? Como, bueno, vi que tenés una agencia, si en algún momento te llega una propuesta de UX, teneme en cuenta, yo puedo realizar los contenidos o los diseños, depende de la profesión que tengas, porque a veces esto, lo que es freelance, es muy por contactos, ¿no? Como que muchas veces no van a ver una búsqueda abierta en LinkedIn, pero es más que nada hacer contactos y escribir descaradamente, ya no lo tenés, así que, pero, o sea, sí es posible. Yo a veces trabajo freelance los fines de semana, así cuando puedo, pero sí se puede, pero en mi caso, por ejemplo, es a través de red de contactos, no a través de búsquedas abiertas. ¿Cómo crear workshops enfocados en contenidos? ¿Dónde puedo encontrar Canvas para llevarlos a cabo? Bueno, depende del workshop que quieras hacer, depende de la etapa. No sé si te referís a hacer un workshop más como de investigación para entender qué contenidos tenés que empezar a diseñar, o si es un workshop más de feedback, ¿no? De que propongo un contenido y me tienen que dar feedback. En ese caso, yo la verdad, muchas veces termino haciendo yo esas dinámicas porque no hay mucha información. En el curso yo les voy a mostrar, en la última clase, les voy a mostrar algunas ideas de cómo pedir feedback o cómo hacer dinámicas. Muchas veces es, juntarse, hacer preguntas, hacer consignas, ir priorizando, pero muchas veces es más que nada trabajo en FigJam y empezar a pimponear algunas cosas. Pero en el curso lo vamos a ver. Yo lo que les puedo decir es que el workshop, depende el objetivo del workshop, ahí va a surgir la dinámica que vas a hacer, ¿no? Si es un workshop más de investigación y de análisis, o si es un workshop más de feedback, ¿no? Ahí hay distintas dinámicas que se pueden hacer. Yo no conozco plantillas de Canva, por lo menos, si alguien conoce, comparta, porque yo por lo menos no conozco. Y me quedaron las últimas. ¿A qué te referís con racionales? ¿A qué me refiero? Racionales es como un sustento que vos tenés para poder defender algo, ¿no? O sea, si viene un stakeholder y te da un feedback y te dice, no sé, por ejemplo, no, en lugar de, vos acá estás resaltando una value prop del producto que no es la que yo quiero destacar. Vos destacaste que es rápido el producto, y en realidad yo quiero destacar que es fácil, ¿no? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Y vos le decís, no, pero mirá, o sea,
en todas las investigaciones que hicimos, surgió que los usuarios están más interesados en la rapidez, entonces vamos a destacar eso. Entonces el racional es la investigación, ¿sí? O si te da un feedback tal vez de redacción, que quiere usar algún tiempo verbal que no es el correcto o algo así, bueno, ahí vos le explicás cómo, por qué llegaste a esa conclusión y por qué no es correcto tal vez hablar en primera persona, que no es un contenido enfocado a un usuario. Los racionales es más que nada todo el conocimiento teórico que vos puedas absorber, o de investigación o de benchmark que vos puedas tener, y llevarlo a la mesa para poder defender la idea que vos estás proponiendo. ¿Qué dinámicas recomendás para hacer con el equipo y entiendan el rol de UX Writer? ¿El resto del equipo de UX o el resto del equipo de producto? Yo muchas veces lo que hice fueron distintas como micro capacitaciones para que ellos también entiendan, ¿no?, el trabajo nuestro, porque a veces pasa, ¿no?, que otros perfiles, digamos, otros profesionales del equipo, tal vez no entienden mucho el contenido en una cajita, entonces muchas veces hay que como educar y decir, no, mirá, son todos estos pasos los que hay que hacer primero. Y es mucho de involucrarse, ¿sí? En la medida que les dé el tiempo, es mucho de involucrarse y de poder hablar de lo que hacemos. ¿En qué tipo de empresas u organizaciones hay más necesidad de UX Writers? Bueno, yo creo que por lo que estuve viendo en búsquedas, los bancos hoy en día están buscando mucho los perfiles de UX Writing, un montón. Y después hay, no sé tanto ahora, pero el año pasado había como un boom de las aplicaciones de criptomonedas y de billeteras digitales. También necesitaban muchos UX writers, pero hoy en día yo veo muchas búsquedas de bancos. Justamente creo que por esta necesidad que hay ahora de lo que es la seguridad informática y de todos los líos que hay con eso, bueno, necesitan empezar a hacer como más flujos y más comunicación enfocada a esa necesidad. Pero bueno, y después obviamente grandes empresas como Mercado Libre, bueno, siempre están buscando UX Writers, así que nada, yo creo que billeteras digitales y bancos es lo que ahora más están pidiendo. Además de LinkedIn, ¿en qué otro sitio se puede buscar empleo como UX Writer? Mira, la verdad, yo busco en LinkedIn. O sea, ya sea para contratar o para buscar, en el momento que me ha interesado buscar otras alternativas para mí, siempre busqué LinkedIn y redes de contactos. Por eso es tan importante estar activos en LinkedIn, aceptar, digamos, contactos, buscar también y mandar solicitud, o sea, es una red social. En un momento en el pasado era como más privado, ¿no? Porque, ay, no quiero que vean mis datos de dónde trabajo y demás, pero hoy en día ya es una red social más. Y bueno, por eso es muy importante ampliar tu red de contactos para buscar. Pero no sé, o sea, no, en su momento había otras páginas, pero entiendo que ya murieron. Yo la verdad recomiendo más LinkedIn, redes de contactos y bueno, como les decía antes, ser caraduras y escribir y bueno, hay muchos recruiters que ya tienen, digamos, el rol, ¿no?, como de recruiter o que dice I'm hiring, ¿no?, que están contratando, entonces bueno, agreguen a esa gente y pónganse en contacto. Es mucho así, trabajo como de hormiga y de estar como medio sociabilizando y bueno, y ofrecer el trabajo que uno hace. Siempre algo va a surgir y a mí me ha pasado que me han escrito y bueno, los perfiles que eran interesantes, según la posición que se estaba buscando en aquel momento en Mercado Libre cuando yo trabajaba, trataba de ponerlos en las bases de datos o de recomendarlos, ¿no? Sean conocidos o no. Muchas veces pasa que a veces te escribe alguien que no conoces
personalmente, pero ves el perfil y por ahí es justo lo que está buscando otro equipo y lo puedes recomendar. Así que yo les diría que se manden. Bueno, no hay más preguntas, pero si quieren, podemos, si alguien quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta, lo puede hacer. Ahí se me anuló el video, ahí está. ¿No hay más preguntas? ¿Seguro? Bueno, si no hay más preguntas, entonces les cuento que todas las personas que asistieron a este Q&A tienen un 10% de descuento en el curso, ¿sí? Así que si quieren hacer uso de ese descuento, le escriben a Alexis, que acá les dejo el mail, es alexis@somosedison.com. Le escriben y le dicen, ¿se mandó? Sí. Ah, no. A todos los de la... Ven que yo, Zoom, no tiene buen UX Zoom con el chat. Porque quería que se lo mande a alguien. Bueno, ahí está. alexis@somosedison.com. Le pueden escribir, le dicen yo asistí al Q&A de Flor y quiero el descuento. Así que bueno, en el curso ahí vamos a ver todo mucho más en profundidad, pero bueno, por lo menos acá les conté un poco sobre el rol del UX Writer, de qué necesitan saber si van a cubrir ese rol, el ejemplo de la pantalla de error, así que bueno, espero que les haya gustado. ¿Estamos? Bueno, ahí estoy viendo sus mensajitos de gracias, 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 genial, buenísimo chicos y chicas, chiques. Bueno, gracias. Bueno, espero ver a algunos de ustedes en el curso. Les mando un beso y bueno, buena semana.